Y otro fenómeno que se mide muy intensamente, especialmente en epidemias, es la tasa de letalidad, que es una forma de medir el riesgo de morir de aquellos enfermos de una determinada enfermedad, muy utilizada hoy en el caso de la pandemia. La tasa de letalidad es un especial indicador que habla de el riesgo de morir por estar enfermo de algo. Se obtiene mediante el cociente entre los muertos por una causa específica y el total de individuos enfermos de esa causa específica en un lugar y periodo determinado. Número de muertos debidos a una causa dada en un área y periodo determinado sobre el total de enfermos de esa causa. Es diferente a la mortalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en la tasa de mortalidad, en el denominador hay una población susceptible de morir, mientras que en la tasa de letalidad, en el denominador, hay un grupo de enfermos susceptibles de morir de esa enfermedad. O sea, todos los que están en este denominador tienen la probabilidad de pasar como muerto al numerador. Y expresa la tasa de letalidad, la capacidad o fuerza para matar de una determinada enfermedad o gravedad, que es lo que actualmente se compara en la pandemia de COVID en todos los países. Entonces recuerden que para construir un determinado indicador, primero hay que hacerse las preguntas correctas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la mortalidad proporcional, ¿qué datos necesito? El número de defunciones de la enfermedad X o el total de defunciones. Me va a dar la proporción o porcentaje de muertes de la enfermedad X sobre el total de muertes. No es una tasa, es una proporción. Si voy a calcular la tasa de mortalidad, hay que medir el riesgo de morir global o por alguna causa, necesito el número de defunciones de esa característica A sobre la población total de esa característica en tiempo y lugar. Y es el riesgo de morir una población. Esta es una tasa que desde el punto de vista conceptual es una tasa de incidencia, mide el riesgo de morir. Y la tasa de letalidad, que también es una tasa y mide el riesgo de morir por determinada causa, es el número de defunciones de la enfermedad X sobre el número de enfermos de la enfermedad X. Y ese riesgo de morir de esos enfermos también es una tasa y mide una incidencia. Recuerden entonces, vamos a tomar el ejemplo de la mortalidad por tuberculosis. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué peso tienen las muertes de tuberculosis respecto del total de las muertes en la población? ¿Qué datos necesito? La cantidad de personas que fallecieron de tuberculosis y la cantidad de personas que fallecieron o todos los muertos por todas las causas. Y voy a calcular el indicador mortalidad proporcional. No es un riesgo, es una proporción. ¿Cuál es mi pregunta ahora? ¿Cuál es el riesgo de morir por tuberculosis en la población? ¿Qué datos necesito? La cantidad de personas que fallecieron de tuberculosis y la cantidad de personas de la población susceptibles a morir de tuberculosis. Y así calcularía la tasa específica de mortalidad por tuberculosis, tasa específica de mortalidad por la causa tuberculosis. ¿Cuál es el riesgo de morir por tuberculosis en las mujeres de 15 a 45 años? O sea, acá ya tengo tres características: tuberculosis, mujeres, o sea, sexo, y edad, 15 a 45 años. ¿Cómo calcularía esta tasa específica por causa, edad y sexo? Necesito la cantidad de mujeres de 15 a 45 años que fallecieron de tuberculosis y la cantidad de mujeres de la población de 15 a 45 años susceptibles de fallecer de tuberculosis. Y así calcularía la tasa específica de mortalidad por tuberculosis por sexo y edad. Y si, la siguiente pregunta: ¿cuál es el riesgo de morir por tuberculosis en los enfermos de tuberculosis? ¿Qué datos necesitaría? La cantidad de personas que fallecieron de tuberculosis y la cantidad de personas enfermas de tuberculosis en ese mismo periodo. Y así calcularía la tasa de letalidad. Así que ustedes deben reflexionar sobre los indicadores a partir de las preguntas que los disparan. Veamos este ejemplo entonces a modo de ejercicio. Si yo tengo este indicador que me dice en el numerador el número de defunciones por VIH-Sida en la provincia de Buenos Aires en el periodo 90-99, y en el denominador el número de personas enfermas de VIH en la provincia de Buenos Aires en el periodo 90-99, ¿qué tipo de indicador es este de estas opciones? ¿Cuál eligen ustedes? Bien, muertos sobre enfermos de la misma causa. Sería la cuarta opción. El indicador sería la tasa de letalidad. La siguiente opción: ¿qué se construye con este indicador? En el numerador,
número de defunciones ocurridas en la Argentina en el año 2005. En el denominador, total de habitantes de Argentina en el año 2005, total de población susceptible de la Argentina. ¿Qué tipo de indicador es este? Bien, la tasa cruda de mortalidad. Y este indicador, número de defunciones debidas a accidentes de tránsito, aquí es defunciones por una causa, en el conurbano bonaerense en el año 2005, y debajo, en el denominador, es el número de defunciones en el conurbano bonaerense en el año 2005 por todas las causas. ¿Qué indicador sería este? Bien, es el indicador mortalidad proporcional. Y este indicador, número de defunciones en personas de 15 a 35 años en el municipio de La Matanza en el año 2000. Y en el denominador, ¿qué tengo? El total de habitantes entre 15 a 35 años en el municipio de La Matanza. ¿Qué indicador sería este? La tasa específica de mortalidad por edad. ¿A qué indicador corresponde esto? Número de casos nuevos de neumonía en niños de 6 a 12 años en la escuela Manuel Belgrano en el año 2006, y el número de niños, lo tenemos en el numerador, y el número de niños de 6 a 12 años que concurrían a esa escuela Manuel Belgrano en el año 2006. ¿Esto está midiendo ese fenómeno de prevalencia o incidencia?